Bien, jóvenes, estamos hoy en las clases de el poblamiento americano. Tema número 3 y pico para el examen de admisión. Muy bien, vamos a empezar con la primera teoría descartada. Pregunto para ustedes, ¿cuáles son las teorías descartadas? Primero, la teoría autoctonista ¿de quién? De León Pinelo. ¿Cuál es la obra? Paraíso del Nuevo Mundo. Pronto, ¿cuál sería la segunda teoría descartada? ¿De quién? Del ítalo argentino Florentino Ame. Muy bien. 3. ¿Cuál sería la otra teoría descartada que viene en el examen siempre? La teoría paralela. Muy bien. ¿A quién le pertenece? Samuel Morton. Muy bien. Y la última teoría, bueno, que es más mítica que real, sería la teoría de quién? De Platón. La teoría Atlantis. Bien, vamos a la teoría científica descartada de Florentino Medino. Él dice que el hombre que ha descubierto en las pampas argentinas es el hombre de Miramar. Porque Miramar, muy bien, el hombre de Miramar, el hombre de las pampas argentinas. Ahora, según él, bajo la teoría América, ¿qué sería? La cuna de la Evo. Muy bien, América sería la cuna de la evolución. Pero pregunto, ¿con esto no estaría matando la gran teoría de la evolución planteada por Darwin, Engel, quizá Lamarck, Gregor Mendel y entre otros teóricos que hablan acerca de que la cuna de la evolución es África? Claro, pero vayamos a ver si es real o no. En realidad, lo que él descubre como resto fósil, en base a una estratigrafía que luego Harlicka va a demostrar que no es tan real lo que dice este señor. Vamos a ver de qué se trató todo esto. Primero, él dice, ¿cuál es el primer error? Que el hombre surge en la era terciaria. Aguanta. ¿Que el hombre no es de la era cuaternaria? Según la paleontología, la arqueología y la geología, el hombre, según todos los datos expuestos, el hombre es de la era cuaternaria, no de la terciaria. Y este señor nos dice que es de la era terciaria. División geológica. Era cenozoica. La cenozoica, de hace 65 millones de años, se subdivide en dos tiempos. La terciaria y la cuaternaria. La terciaria y la... ¿Pertenece a qué era? La cenozoica. ¿Cuántos millones de años? Se inició hace 65 millones. Cuando murieron, ¿quiénes? ¿Se extinguieron quiénes? Los dinosaurios. Acá lo que nos interesa es la última, el Plioceno, que es la última etapa del tiempo del terciario. Profe, una consulta. ¿El Plioceno entre cuántos años se da? Entre 7 a 2 millones. Pero ¿pertenece a qué tiempo? Al terciario. Entonces, ¿qué dice este señor? Que el hombre, según los restos que ha encontrado, pertenecen ¿a qué tiempo? Terciario. Pero terciario, ¿no es un tiempo muy antiguo? Plioceno, donde surgieron los primeros antropoides que evolucionaron, seres y monos antiguos, y que de ahí uno de ellos, ya sea Ramapithecus, Oreopithecus, Dryopithecus, Gigantopithecus, uno de ellos dio el paso y empezó a caminar en dos. Pero estamos hablando de un ser que está en evolución. No estamos hablando del hombre. El hombre como tal es un Homo sapiens de 1600 centímetros cúbicos de capacidad craneal.
Profe, este señor se equivocó. Y el hombre que dice de las Pampas Argentinas, el hombre de Miramar, los restos son reales. Pero el tiempo también es real. Pero no son de ser humano. Che, pibe, ¿me entendés? No me entendés. Te voy a explicar de nuevo. Mira. Los restos que él presenta, ¿quién? 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 Ameghino dice, los restos que yo he descubierto, piezas de huesos, restos óseos, es más, de mandíbulas, en realidad eran ¿de qué? Monos antiguos. O sea, monos muy antiquísimos, pero que no son de hombre, pues. Es más, algunos restos de tigres dientes de sable, pero con proporciones pequeñas, no grandes. Se encuentran cráneos, pero que él equivocadamente y con la metodología científica del tiempo y del momento, estratigráficamente, él dice que lo que descubres de hombre es un ser humano y es de la era terciaria. Todo lo que yo mencioné, ¿quién comprueba? ¿Quién doblega esta teoría? Es el famoso Alex Harvey. Ahora, recordemos una vez más acá. En el tiempo geológico, el último tiempo de la era de la Tierra se llama Cenozoica, que surgió hace 65 millones de años y pasó por diferentes etapas. La última y que nos interesa se llama Plioceno. En el Plioceno surgieron ¿quiénes? Los primeros seres que hemos... Pregunto, ¿eran seres humanos? ¡No! Eran seres que están en evolución. Pero ¿el qué dice? Estos seres surgieron en la era terciaria. No, serían muy antiguos. El hombre surgió en la era cuaternaria. Durante el tiempo del Pleistoceno, un tiempo de frío, casi en su parte final, surge el Homo sapiens, y que conjuntamente convivió ¿con quién? Con el Homo neandertal, pero Neandertal se extinguió, y según las pruebas arqueológicas y antropológicas, Neandertal no fue parte de la familia de Sapiens. El origen de Neandertal está en Heidelberg, y Heidelberg en antecesor. De antecesor surge otra rama, Homo sapiens. Por lo tanto, Neandertal está alejado de ser nuestra familia. Profe, ¿cuándo surge el hombre? Hace 40.000, 50.000 años antes de Cristo. ¿Dónde? En el Cuaternario. Y en el Cuaternario, el Pleistoceno, el tiempo de hielo, llega. Y hay dos personajes que van a convivir en ese tiempo. El tiempo final del famoso Neandertal, su tiempo final y el inicio del hombre moderno, el Homo. 40.000, 50.000 años. Desaparece el Neandertal y ¿quién prácticamente va a dominar la Tierra? El Homo sapiens. Profe, ¿pero cuándo sucedió eso? En el Cuaternario, Pleistoceno, casi final, aparece el hombre moderno. Chévere, profe. Y cuando hablamos de Pleistoceno, profesor, ¿cuántos años estamos hablando de Pleistoceno? El Pleistoceno duró casi 800.000 años. Ah, su profe. ¿Y el hombre cuándo surge? El hombre surge aproximadamente hace 50.000 años. O sea, en un Pleistoceno que estaba llegando ya a su final. Pero ahí,
¿quién se extingue? Neandertal. ¿Correcto? Por lo tanto, el hombre es de la era cuaternaria y no de la era cenozoica terciaria, porque es muy antiguo, muy remoto, muy lejano, pues. Ahora, escuchen, ¿quién demuestra todo lo que yo he mencionado? El de decir que existen pruebas más avanzadas como radiocarbono, entre otros métodos científicos, para demostrar que la teoría ya está descartada, es el famoso Alex Kárlíka. Ahora, ¿qué nos dice Alex Kárlíka? Alex Kárlíka nos dice que la teoría de ella, que ya está descartada, él nos presenta una nueva la teoría. ¿Qué teoría? También llamada. O sea, él afirma, este checo norteamericano, afirma, profesor, por cierto, de la Universidad de Harvard, y profesor de nuestro padre de la arqueología peruana. ¿Quién? Julio César. Claro. ¿Quién es el padre de la arqueología peruana? Julio César Tello. Y Julio César Tello fue alumno ¿de quién? De Alex. Eminente científico. Profe, ¿y qué dice Alex Kárlíka? Primero, ¿quién fue el precursor de la teoría inmigracionista? ¿Cuál es su obra máxima? Obra de José de Acosta. Vamos. ¿Cómo? Historia natural y moral de las Indias. Bueno, pero la teoría científica con argumentos sólidos, sobre todo antroposomáticos, geológicos, lingüísticos, ¿a quién le pertenece? Alex. No es Kárlíka, es Alex Kárlíka. Vamos. Alex, el científico que demostró que la teoría de Florentino Ameghino no estaba de acorde al contexto como tal, o sea, no era real, que el hombre no surgió en la era sino en la era Muy bien, excelente. Teoría inmigracionista, procedencia asiática, planteado por quién? En su teoría ¿por qué monorracial? Mira acá. Él dice que el hombre migra ¿de qué zona? Paleomongoloide, o sea, del norte de Asia, de la zona de Katai, China, de la zona de Zipango, Japón, de Kamchatka, de la Gran Siberia. Ojo, tanto del este y el oeste, porque la Siberia es inmensamente grande. O sea, el hombre que migra a América va de la Siberia este y también del oeste. ¿De qué zona? Paleomongoloide. 2. De la zona de Katai. China. De la zona de Japón. De la zona de Kamchatka. Profe. 1, 2, 3, 4. Escuchen. Todos ellos tienen diferentes razas. Recuerden que la teoría de las razas científicamente está demostrado que no existe. Pero vayamos al contexto. El paleomongoloide, el de China, el de Japón o el de Kamchatka, de las islas. Pregunto para todos, ¿el poblador
de la Gran Siberia? Pregunto para todos los que están en el salón. Muchachos inteligentes. Todos ellos, entre comillas, ¿son de diferentes razas? No. Asiático amarillo, 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 amarillo. Un poco blanquito los del norte, pero todos son de una sola mono, uno, raza, una sola teoría. Todos los que he mencionado, ¿de dónde provienen? De Asia. Teoría asiática. Pero la teoría también es inmigración. Ajá. Profesor, y hay 3 puntos importantes que hablar acá. Que en el examen sí o sí te van a preguntar. ¿Cuál? 3. La glaciación Wisconsin. Profe, ¿y la glaciación Wisconsin? ¿Qué es la última del Pleistoceno? Recuerda que el Pleistoceno es un tiempo largo, de tiempo de frío y de hielo. ¿Recuerdas o no? ¿Chévere? Bacán. 2. La glaciación Wisconsin. Fue la última glaciación, pero de América del Norte. ¿Qué? Y en Europa también había glaciación. En todo el mundo. Pero tenían nombres. Por ejemplo, en Europa se llamaba la glaciación Worm. Pero en el examen no te van a preguntar eso. Se van a centrar a esta glaciación. ¿Cómo se llamó la última glaciación entre Asia del norte, de la parte este, y América del Norte, de la parte oeste? Glaciación. Atención. Se dio entre el año 110.000 al año 10.000. ¿Qué? Es la última parte del Pleistoceno, la última gran glaciación. De esa parte, la glaciación Wisconsin. Ahora yo te pregunto, ¿la glaciación Wisconsin duró 10 años, 20 años? No, duró más de 100.000 años. Pero ¿cuándo el hombre pasó de Asia a América? Pasó desde el año 70.000, 50.000, 40.000 hacia América. O sea, en la parte final de la glacia, pero que el tiempo de hielo ha desaparecido, no, sigue existiendo. Un poquito, pero sigue existiendo. Profe, pero ¿cuál sería la terminología correcta? Correcta para decir que el hombre de acá llegó acá. Si te preguntan, el hombre que llegó a América, tú vas a responder en el examen. Llegó en el Pleistoceno tardío. ¡Tardío! ¿Cuándo era? ¿Neandertal o era Homo sapiens? Ahora, el Homo sapiens aparece ¿en qué tiempo de la prehistoria? El Paleolítico Superior. Recuérdense, el arte rupestre, Lascaux en Francia, Altamira en España, el arco y la flecha. Y recuerden que en el tiempo final del Paleolítico Superior, el hombre adora a la mujer, a las Venus de William Ford. Profe, siga avanzando. Siga de acá. Pronto. 3 conceptos básicos. Teoría inmigracionista. Pronto. ¿Qué fue la glaciación Wisconsin? ¿Qué fue? Fue en realidad parte de la última glaciación, que tuvo un tiempo prolongado. Pero pregunto, ¿qué es más largo? ¿La glaciación Wisconsin o el Pleistoceno? El Pleistoceno, profe. La Wisconsin, que es un tiempo prolongado, también es larguísimo, pero más largo es el Pleistoceno. Ahora, cuando el hombre pasa de Asia a América, llega
en el Pleistoceno tardío, cuando el tiempo de hielo ya se estaban desvaneciendo. Profe, Eustasia glacial, ¿qué es eso? Esto surge, y el corredor de Beringia surge por equivocación de Alex Harlica. ¿Cómo? Alex Harlica dice que el hombre, que en esta parte, el mundo, el polo norte y el polo sur, estaba con hielo. Pero el hielo se había incrementado por todo el planeta, por todos los lados. Y entonces, ¿qué dice Alex Harlica? La cercanía es necesaria para el gran paso hacia América. Mira, hacia el norte, América del Norte. Aquí hay una diferencia de ¿cuánto? Aproximadamente 90 kilómetros. Proseguimos. Jóvenes, como les mencionaba, existe una cercanía entre Asia y América. Dentro de las pruebas geológicas que Harlica va a presentar, anuncia que la cercanía es vital para la migración, para la inmigración de hombres sapiens hacia América. Pero, profe, aquí hay un mar de 90 kilómetros, aquí hay un estrecho, el estrecho de Bering. ¿Cómo pudo haber pasado? Según Alex Harlica, con su teoría de glaciación, nos dice que el hombre pasó por el hielo. Y hoy está totalmente demostrado que el hombre no puede pasar por el hielo. Ciertamente puede caminar una distancia, por más que esté bien, qué sé yo, puesto pieles de animales. Pero avanzar 1 kilómetro, es más, una distancia de 100 metros, te congela. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La glaciación estaba 30 grados bajo, más, hasta más. O sea, si tú caminabas por el hielo, pasaba esto. Correcto. Entonces, ¿cómo pasó? Si por el hielo no pasó, Harlica se equivocó, no pasó por el agua, muy frío. Ahora no me va a decir la nube voladora. Coco no tiene nada que ver acá. Muchachos, y acá dice, ¿quién fue? David Hopkins. Hopkins fue quien mejora la teoría bajo el planteamiento de una Eustasia glacial. La glaciación trae como efecto la Eustasia glacial. O sea, los grandes bloques de hielo que se dan por toda la tierra hacen que el agua del mar baje, disminuya. Por lo tanto, los océanos y los mares pegados a los continentes van a disminuir. Ah, ya, para que me entiendan. Mira acá, número 1. Hay una distancia entre Asia Norte y América del Norte de ¿cuánto? 90 kilómetros. Jóvenes, no es poco. Por eso les digo que no pueden haber pasado por el hielo. Pero David Hopkins dice, la distancia de 90 kilómetros y un mar no tan profundo. ¿Qué mar? El mar de Bering. ¿Estudiado por quién? Por el famoso Vitus Bering, que también aportó a la teoría. Cerca del mar de Chukchi. ¿Qué? ¿No era mar de Bering? Sí, es que al ladito hay otro mar, el mar de Chukchi. Por si acaso. 2. ¿Qué es la Eustasia? Ya dijimos. Al incremento de los bloques de hielo, disminuye el agua de él. Como el mar de Bering no es tan profunda, ¿qué fue lo que pasó? El agua fue absorbida por las grandes masas de hielo que estaban al norte.
y a su lado. Entonces, como el mar no es tan profundo, ¿qué fue lo que pasó? El mar como que se disolvió, fue absorbida, ya se secó. Pero lo correcto es decir que el agua disminuye porque se convierte en hielo por absorción. Entonces el agua que está acá disminuye. Los hombres que estaban en Asia vieron que los animales cruzan sin saber. ¿O acaso acá estaba y decía, welcome us this America? O sea, bienvenidos a América. Nadie sabía que acá se había formado un corredor de tierra. El corredor de Beringia. ¿Quién menciona todo eso? David Hopkins. Que luego pues va a formar parte de la teoría de Alex Harvey. ¿Quién pasó persiguiendo a los animales? ¿Cómo se llaman los de la era del hielo? Manny. ¿Quién persiguió a Manny? Así, a Diego. Bodoque. O sea, el Homo sapiens. Sin saber, el Homo sapiens llegó a dónde? No. ¿De qué teoría estamos hablando? ¿La teoría asiática de quién? ¿De Alex qué? De Alex Kárnika. Pronto. Él que dice que el hombre pasó por ¿dónde? Por el hielo. Pronto, ¿se equivocó o no? Sí. Pero ¿quién mejora la teoría? David Hopkins. Y él dice que por efecto de la glaciación Wisconsin, ¿qué se va a dar? La eustasia. Y la eustasia lo que va a hacer es disminuir el agua. Porque el agua va a ser absorbida por los grandes bloques de hielo. Entonces, ¿cómo quedó así, ve? Un corredor de hielo. ¿Donde quién pasó primero? De Asia a América. Los animales. Y de América a Asia. Los animales. Pero ¿quién pasó por un proceso de migración persiguiendo a los animales hacia América? El Homo. Y llegó a América siendo Homo sapiens en el Paleolítico superior con 1600 centímetros cúbicos de capacidad craneal, conociendo ya el arco, la flecha. Es más, la práctica ya estaba cerca a la práctica de la domesticación. Pero era sobre todo cazador y nómade errante como tal. ¿Y qué quiere decir Pleistoceno tardío? Quiere decir que el hombre llegó cuando el tiempo del hielo no era tan perverso. No era tan perverso. Pero un ser sobre la tierra ya se había extinguido. El Homo Neander sucumbió a la era del hielo, quizá por las enfermedades. Como les decía, entonces, la teoría de Alex Kárnika hoy goza de un mayor sustento científico. Uno, porque el hombre no pasa por el hielo, el hombre pasa por el corredor de Beringia, llamado después Istmo de Bering. Profe, cancelado, entendido, comprendido. Dos, pregunto, pero hay tres puntos que no te debes olvidar. Cuando hablamos de la teoría monorracial, que el hombre migra de la zona paleomongoloide, de Catay, de Zipango, de la zona de Asia, migra de Siberia, este y oeste, porque la Siberia es inmensa. Migra a través de ¿qué? De la glaciación Wisconsin. ¿Y quién nos dice que cuando se da la glaciación trae como efecto la eustasia glacial? David
Hopkins. Y luego, él nos dice que las aguas del mar bajaron entre 100 a 150 incluso metros. Y obviamente que acá, que no es tan profundo, aproximadamente de 40 metros, esto pues bajó de manera radical. Y por ahí el hombre migra. Y no olvidarte que migra por el corredor de Bering. Pero las pruebas como tal de Alex Karlika también tienen que ver no con la cercanía geológica, sino con las pruebas antroposomáticas. Ejemplo, ojos rasgados. Pregunto, ¿por qué los ojos son rasgados del asiático y el americano? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la luz? El hielo, lo gélido, reflejaba ¿hacia dónde? Hacia la vista de estos hombres. ¿Y qué pasaba? Por protegerse el pliegue, ¿qué pasó con el pliegue de acá? ¿Qué es eso? Arnaldo Mejía. El hombre de acá, sus ojos son semi-ras. El de acá, igualito. El hombre de acá, ¿cómo es su pómulo? ¿Cómo es? Saliente. Pómulo hinchado. ¿Y cómo es el de acá? Igual. Pronto. El de acá, ¿su pelo es crespo o es lacio? Lacio. Lisótrico. Y el americano, el inca. ¿Tú has visto el inca Goshko? No, pues sí, no, también lacio. Profe, el de acá, la parte de la mancha mongólica. Pregunto, ¿qué color es? Verde. Profe, de mí ya no hay ya. Es que tú ya eres adolescente. En el camino y en el ciclo de la vida tiende a desaparecer. El que en su parte de atrás de la espalda, en su parte lumbar, lumbosacra, tiene la mancha mongólica verde. Y el de acá, también. Profe, de mí ha aparecido acá el otro día morado. Que tu tóxica te garrotee es otra cosa. Pero cuando naces así. Profe, pero yo he visto que otros en sus bebitos cuando nacen, obviamente, no tienen esa mancha. Es que muchachos, nosotros hemos pasado por cientos de mezclas que obviamente muchas de las características antroposomáticas han desaparecido. Pero muchos todavía de los hombres de nuestro país, del Perú, que viven alejados, sobre todo por la zona de la selva o las comunidades andinas, que no se han llegado a mezclar, todavía tienen esa herencia de nuestros hermanos asiáticos. Vamos, ojos semi, pómulo, dientes de pala. ¿Cómo mi diente de pala, profe? O sea, nuestro diente de adelante es pronunciado, pues, como conejito, ¿sí? Ojo ahí. Claro que no es tanto, pero en algunos ya se ve hasta acá, ¿no? Ya. ¿Cuál sería otra prueba entre el asiático y el americano? Quizás el color de la piel. Mira, los que migran del norte y se quedan acá, porque se quedaron, no es que llegaron acá y pasaron rápido abajo. Se quedaron acá porque mira, ve, el hielo los había bloqueado. Se quedaron acá a vivir. Los que se quedaron a vivir ahí
se hicieron pues más blancos, arios. Pero hasta que en miles de años pasó lo siguiente. Recuerda que el hielo estaba pleistoceno, tardío. Entonces se abrió una puerta acá, el corredor de Mackenzie, y el hombre pasó por acá y finalmente pobló las distintas o los distintos lugares de América. Ah, ya, profe. Y por ejemplo, el que migró acá a una zona cálida, su piel, ¿qué pasó? Claro, su piel cambia de acuerdo a la temperatura, ya sea para generar defensas o no. Profesor, entonces, a ver, ¿qué otra característica tú encuentras para demostrar que la Tierra, pero que la Tierra no, pues, que el hombre pasó a América? Uno, vamos, registremos una vez más. Pómulo, cabello, pronto, era peludo, era lampiño, el inca era peludo, el maya era peludo, el sioux era peludo, el mapuche era peludo, el hombre del periodo lítico, la Uricocha, era peludo. No, los hombres americanos antiguos eran así, lajita. Siguiendo con el tema, seguimos con Alex Carnica. Él menciona también en el parentesco entre los asiáticos y americanos el idioma. El idioma americano es aglutinante y el idioma asiático también es aglutinante. ¿Qué quiere decir? Que pronuncian, o en todo caso, hablan gramaticalmente de manera larga, y eso se repite en América. Ejemplo, abueca, ebueca y cachey. Un gusto de conocerte, eres muy bella. Ejemplo, en la terminología arawak de los ashánicas. Por ejemplo, ¿qué hay parecido? Hay mucho de parecido. Dos, lo aglutinante, por ejemplo, es decir, nicusatrimitri. ¿Qué significa? Significa, tienes la soga al cuello. Ajá. Entonces, la terminología gramatical es larga. De los asiáticos y del americano es igual. No en su total, digamos, dimensión, pero sí en su mayoría. Esa sería otra causa para explicar que la teoría asiática, uno, por cercanía, geológicamente, es la que tiene mayor veracidad. ¿Hace cuántos años migra de acá a acá? En la glaciación Wisconsin, hace 50.000 años. Llega en el Pleistoceno tardío, aproximadamente entre 30.000 y 35.000 años. Y hablando de eso, ¿quién sería entonces el hombre más antiguo de América? Y en realidad no hay un dato preciso. Mira, porque el hombre que llega acá le llaman el hombre de Yukon o de Dawson City en Canadá. 40.000 años. ¿Qué? 40.000 años. El hombre de Monteverde en Chile. 38.000 años. ¿Qué? El hombre más antiguo de la zona de Coatinga en Brasil, de piedra jurada, 40.000 años. O sea, 40.000, 38.000, 36.000, ahí está. En México también hay restos. Pero que rompe
la teoría de que Kármika decía, primero migró por acá, luego migró por acá, luego migró por acá, las otras teorías por acá, la más antigua, menos antigua, más o menos, y la moderna. O sea, 40.000, 38.000, 20.000, 13.000, 5.000. Porque te repito, el hombre de Yukon, 40.000. Monteverde en Chile, 38 a 40.000. O sea, ¿qué cosa? El hombre migró por acá. ¿Y cómo diablos migró por acá también? Posiblemente. 2. Y el hombre de acá de Coatinga, en Brasil, de Piedra Apurada. El hombre de acá, de México también. Entonces, la teoría de que el hombre solo migró de Asia es real, pero no es la única, Teo. El hombre también migró por otros lugares. Por esto quiero decir que hay otras, Teo. Profe, ¿y por qué su pelo es lacio? Porque sobre todo estos hombres, el pelo es lacio porque el calor del sol tiende a ¿qué? A rebajarlos. Porque si el calor entra totalmente a nuestro cerebro, ¿qué pasa? Profe, ahora. ¿Recuerdan? En África, ¿por qué su pelo es así, ve? Su cabello es así, ve. Para que el calor no entre directamente pues al cerebro. Llega el calor y hace la luz solar. ¡Guau! O sea, llega el sol. Porque si no, ¿qué pasaría con nuestros hermanos africanitos? ¿Se malograría o matarían sus neuronas? Por eso es que el hombre ha evolucionado tanto en su piel, su aspecto incluso de su cabello, de acuerdo al lugar y la magnitud de la temperatura donde ha llegado. Termino con esto con Alex Kármika. A ver, ustedes me van a decir si es verdad o es falso. A ver, ¿dónde hay campo? No hay campo. Puedo borrar esto, ¿no? Como ya está ahí, y lo voy a borrar. Pronto, paleomongoloide, Catay, Zipango. Estas zonas, junto a Siberia, son las zonas por las cuales el hombre de esta zona asiática monorracial pasó de Asia a... Ahora, mucha atención con lo que voy a hacer acá. Si te preguntan en el examen, ¿cuál es la prueba más contundente para decir que Alex Kármika tiene la teoría con mayor datos comprobados? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La geológica? ¿La lingüística aglutinante? ¿O la antroposomática? Mira acá. Vamos a dibujar al Inca. El Inca, y vamos a ver su similitud con ellos. ¿Cómo es el ojo del Inca? Pregunto, ¿es semirrasgado o no? Sí, profesor, es semirrasgado. Pregunto, ¿cómo es la nariz? Hay de todo tipo. De todo tipo. Parece un barquito. Dientes, ¿cómo son los dientes del Inca? De pala. O sea, así. Como él lo esconde, es así, ¿ve?
igualito a un pata llamado Goku. Ahora escucha acá. ¿Cómo es su pómulo? Su pómulo. Su pómulo es saliente. Ahora te pregunto, ¿cómo es el cabello del Inca? No, pero Bronx. Profe, Sasuke. ¿Cómo es el cabello del asiático? Lacio. ¿Cómo es el cabello del Inca? Lacio. Pronto, él era peludo, peludo o lampiño. Lampiño. Pero acá yo no veo al Inca. Yo acá veo al asiático. Pero no, ¿quieres ver al Inca? Acá está el Inca. Acá está su oreja, ¿sí o no? En su oreja cuelga ¿qué cosa? Un arete, ¿sí o no? Profe, le falta algo, ¿hay qué? Su plumita. ¡Su pluma! La pizarra no ayuda. Profe, a la firme, creo que todos somos Super Saiyajin. De pronto, el mapuche de Chile, el araucano, el hombre del Perú, desde la Uricocha, Sichés, Piquimachay, Toquepala y todos los que aparecieron después para forjar las grandes culturas como Chavín, Paracas, Mochica, Nalca, Teonago, Barichimú. Todos ellos eran de una sola raza. Dice Cárlica, el del norte, el Sioux, el Cherokee, el Cheyenne, todos ellos eran así. Y los americanos y asiáticos, pues son lo mismo. Pero muchachos, la teoría de Alex Cárlica, en su prueba antroposomática, incluyendo el pliego mongólico, resulta, y en la cabeza larga, incluso el grupo sanguíneo, al 90% es real. Y el otro 10% tiene que ver con otras teorías. Pronto, en nuestros genes todavía estará, en nuestro ADN todavía estará la sangre asiática. Sí, todavía. Sobre todo en quiénes, en las poblaciones más olvidadas del Estado. Comunidades nativas, comunidades indígenas. Y que, por cierto, son a los que menos se respeta en el Perú. Y cuando debe ser al contrario, por muchas razones. Teoría de José Imbelloni. Él dice, mira, yo estoy de acuerdo con la teoría de Alex Cárlica, pero acá entre Asia y América hay islitas. El hombre migró con su balsa acá. Aguanta tu coche. ¡Ey! Si Cárlica dijo que la migración de acá a acá, ¿junto a quién? A Hopkins. No hubo balsas. ¿Y cómo decimos que acá hubo balsas? José Imbelloni, en su teoría inmigracionista, junto a Platmac, dice que el hombre migró de isla en isla hasta acá, de Asia a América, por las islas aleutianas, pero con balsas.
¿Quién me explique? Me dice, pero las balsas no existían. Claro, es que acá la teoría de Harlicka es más antigua. Claro, y acá la teoría es posterior. El hombre ya acá sabía hacer ¿qué cosa? Balsas. Porque es posterior. Y el hombre adquiere ¿cómo? Pero profe, ¿cómo de acá va a pasar? Acá es lejos. Y es que acá existe una corriente llamada la corriente del Kuroshibo. O sea, tú pones acá cualquier cosa que flote y en 2 semanas llega acá. La teoría de José Imbeyoni no está descartada. Es una teoría aceptada del poblamiento americano. Pero ojo, ¿sería también una teoría asiática, sí o no? Sí, porque está hablando de Asia, de estas zonas de Asia. Entonces, es una teoría también inmigracionista hacia... ¿Correcto? Claro, muy bien. Hay otra teoría, la teoría de las algas. ¿Cómo es eso, profe? ¿Te acuerdas de la eustacia? ¿Qué pasó con la eustacia? Con las aguas del mar. ¿Qué pasó? Disminuyeron. Y hay un autor que se llama Torben Rick que nos dice, como el agua disminuye, las costas de América, entonces, ¿qué pasó con las costas de América? Quedaron llenos de algas, pues, atrapadas, incluso peces. O sea, había mucha comida. Y ojo, teoría que hoy está estudiada por San Marcos y que nos dice que puede ser real, que puede ser la nueva teoría, incluso revoca la teoría de Harlicka. ¿Qué cosa? A ver, explica de nuevo, profe. La teoría de las algas, de la costa, dice que cuando se da la glaciación Wisconsin, ¿qué trae como efecto? La eustacia, las aguas del mar. Ya. Toda la costa americana, ¿qué pasó? Disminuye el agua. ¿Y qué pasó en las costas? Quedaron rodeados de ¿qué? Atrapado, ¿qué cosa? Algas. ¿Qué más? Peces, quizá. Mariscos, ¿qué más? Ahora, y según Torben Rick dice, el hombre más antiguo, los hombres más antiguos, no están por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, no, están en la costa. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿quién es el hombre más antiguo de Perú? Perú. Según los últimos datos es Piquimachay, ¿sí? Pues el Paiján. En todo caso sería Paiján. Porque Paiján está en la costa. Y de Piquimachay solo se encontrarán piedritas, no un resto. Sería Paiján. Pero en la universidad te preguntan, el hombre más antiguo según restos líticos, Piquimachay. Restos fósiles, Paiján. La teoría de las algas se da ¿por qué? Por eustacia. Ahora, ¿pero qué dice Torben Rick? Torben Rick dice, acá se da la eustacia y se da la isostasia. Solo por los chancones. ¿Qué cosa es la isostasia? O sea, ¿la eustasia qué es? Ya. La isostasia es cuando los grandes bloques de hielo que todavía existen.
Claro, los bloques de hielo se hunden. ¿Qué pasa con el agua? Sube. En la teoría de las algas se da dos cosas: la eustasia y la isos. O sea, así como baja el agua, también ¿qué cosa? Subir. Repito, en la teoría de las algas de Torben Rick, y que plantea que los hombres más antiguos de América estarían en la costa por el amplio alimento que existía. ¿Por qué había tanto alimento? Porque las aguas del mar. ¿Por qué? Por la Eus. Pero a la vez los hombres rehuían de nuevo porque subía el agua por el fenómeno de la isos. Porque los bloques de hielo tienden a ¿qué? A hundirse. Y el agua, claro, el iceberg por ejemplo, se hunde, y el agua tiende a subir. Muy bien, jóvenes, seguimos. Ajá, Huacaprieta 1. Cuando hablábamos de la teoría de Torben Rick y que el agua de los océanos bajó por la eustasia, término que nace en David Hopkins. Pronto, recursos marinos para comer, ¿quedaron o no? Sí, por todas las costas de América. Por lo tanto, según Torben Rick, los pobladores de la costa serían los primeros pobladores de América, en toda la América. Y en el Perú no sería Piquimachay, que está en la sierra, sino sería, por ejemplo, Huacaprieta. Para ser exactos, sería Huacaprieta 1, que hoy San Marcos ya está estudiando, ya está analizando, y es más, para ellos ya es Huacaprieta 1 el más antiguo del Perú. Y recuerda que se encuentra en la Costa. ¿Y el otro cuál sería? Paiján. Pero recuerda, todavía está en investigación. Por lo tanto, para nosotros el resto fósil por artefactos líticos sería Piqui. Y por artefactos líticos, ¿quién es? Pregunto, por artefactos líticos, ¿quién es? Piqui. Y por resto fósil, Paiján, por el momento. Pero ten en cuenta esto si es que te preguntan o vas a postular a San Marcos, ¿correcto? Profe, entre a la teoría que más viene en el examen. ¿La teoría de quién? De Paul River. La teoría oceánica. Profe, y él plantea dos versiones: la melanésica y la polinésica. Profe, y en la melanésica, ¿cómo migra el hombre hacia acá? Si por acá hay corrientes muy bajo el efecto Coriolis, están por acá, por allá, antihorario, horario, etc. Es que en la teoría melanésica, el hombre ya hace catamaranes. A ver, aguanta. ¿Qué son los catamaranes? Son una especie de balsas superpuestas. Ahora pregunto, ¿por qué utilizaron catamaranes? Porque las corrientes marinas acá son muy difíciles de pasar si yo tengo una simple balsa o una piragua. Profe, ¿y desde dónde migraron exactamente? De Samoa y Nueva Guinea, de acá de las Melanesias. Pronto, las Melanesias, las Polinesias, ¿qué son? Un conjunto de archipiélagos. El archipiélago de las Melanesias, el archipiélago de las Polinesias. Pero ¿hacia dónde o a qué lugar pertenecen esos lugares? Al continente de Oceanía. Ahora yo pregunto, niña del último, varones, mujeres,
Pregunta. ¿Esta es una teoría asiática? No. ¿Por qué? Porque es otro continente. Pero si es una teoría inmigración. Profe, ¿cómo era la Melanesia? Migraron los hombres utilizando catamaranes. ¿De dónde? De Samoa y Nueva Guinea. Profe, y cuando migraron, ¿por qué corriente pasaron? Claro, pero en el examen siempre viene dos corrientes. Se llama transpacífica y la corriente norecuatorial. O sea, tú tienes que decir, cuando te habla de Melanesia, corriente transpacífica, corriente norecuatorial. Ahora, vamos de frente acá al grano. Profe, ¿y los que migran son igual que acá? ¿De una sola raza migran a América? No, acá migran mezclas, sobre todo con arraigo negroide. Sí, bueno. Aguanta. ¿Qué pasa? O sea, migraron negritos, mezcladitos incluso, yes. La prueba saltante es que en Lagoa Santa, Brasil, se encontraron restos óseos de hombres de raza negra. Y ojo, del tiempo del cual Paul Rivet dice que migraron. O sea, a América también llegaron hombres de raza negra. Y recuerda, dato, las razas no existen. La raza es un estereotipo creado por algún. Profe, proseguimos. ¿Y cuáles son las semejanzas entre el hombre americano que llega hacia Mesoamérica según la teoría de las melanesias? Acuérdate, mira acá, la forma del cráneo. Braquicéfalo y en algunos casos dólico, como la teoría asiática. 2. El grupo sanguíneo es similar. 3. La semejanza lingüística es incluso más precisa que la de Alex Harrigan. El algodón, el cocotero, la hamaca, el mortero, la piragua, los puentes colgantes. ¿Qué es el prognatismo? Cuando la mandíbula sale en exceso. Y es, ojo, una característica típica del hombre de Lagoa Santa y el de la Melanesia. Ojo, ahí chivón. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente migraron, según la teoría de Imbeyoni, por las islas aleutianas y apoyada de la corriente del Kuroshibo, con la teoría asiática de Alex Harrigan, a través del estrecho de Bering, el istmo de Bering, el corredor de Bering, según David Hopkins, que migraron a través de las costas, según la teoría de las algas de Torben Rick, que migraron también por las Melanesias a través de la corriente transpacífica. O sea, América fue poblado desde un punto de vista, desde un origen múltiple. Los americanos no somos 100% asiáticos. Pero tenemos que aceptar una cosa, que al 85-90% sí somos. Pero también vinieron de otros lugares. Pero a ver, ¿y cómo es de la Polinesia? La Polinesia utilizaron la corriente surecuatorial. Corriente surecuatorial. Pronto, en la Melanesia, ¿qué corriente es? Fuerte.
Transsexual. No, transpacífica. Y en la Polinesia, ¿qué corriente? Surecua. Profe, similitudes, vamos a ver. ¿De dónde vienen? De la zona de Tahití. De Tahití vienen. Profe, ¿y a dónde llega? Mira. ¿A dónde llega, ve? A las islas de Pascua, que está acá. Claro, hoy está en Chile. En su tiempo estaba en Perú. Claro, porque Perú era pues, hasta acá. ¿Te acuerdas que en el Tahuantinsuyo el Perú llegaba hasta acá? La Polinesia, ¿qué corriente utilizaron? Eléctrica. Surecua. Similitudes. Primero, ¿de dónde vinieron exactamente? De Ayacito, de Tahití, y llegaron ¿a dónde? A las islas de Pascua. Aquí está. A las islas de Pascua, ahí está. Ya no escribe ahora. Esta pizarra, la otra estaba mejor, ¿no? Ahí, ya. Pruebe, ¿y qué semejanzas hay entre los americanos del sur, quizá Chile, quizá Perú, quizá algunos lugares acá como Paraguay, y los polinésicos? Mira, Patulibro, la Pachamanca. ¿Qué? La Pachamanca es de origen polinésico. Según los datos arqueológicos, la Pachamanca es polinésica. Pero, ¿dónde se prepara mejor? El gusto es mejor y la Pachamanca es para chuparse el dedo. En Perú. ¿Qué lugar del Perú? La sierra. La sierra es bastante. ¿Qué departamento? A ver, vamos a ver. Solamente pueden ser dos. O Junín o Huánuco. O Huancayo o Pachitea Huarichaca. Papá, yo he ido a esos dos lugares. He ido a Junín. La Pachamanca de Junín, Huancayo y Tarma es rico, pero cuando yo fui a Huánuco me dijeron, ándate a Pachitea, a un lugar allá, en un distrito llamado Molinos, ahí a 5 minutos hay un pueblo, escuchen, anda a comer Pachamanca. Fui, ¿verdad? Fui, Pedro. Señora, ¿no tienes otro plato? Plato, sí, de Pachamanca ya no. No me cortó Pachamanca, ya. Señora, otro más té. Otro. No, me cansas. ¿Cuál? ¿Pero dónde es más antiguo? Las Polinesias. ¿Pero dónde se prepara mejor? En América del Sur. Obviamente en Chile y Perú, ¿no? Sobre todo Perú. Ahora los chilenos están diciendo que la Pachamanca es chilena. Oh, chileno, ya me pensaba, ya. La hamaca, la macana, hacha, abanico, el abanico, pasa el abanico, ahí nomás tú, pasa el abanico. El abanico, no sé si es por acá, ahí está. Su origen es, ¿dónde? ¿Melanesia o Polinesia? Polinesia. ¿Y qué hacían? ¿Y por qué se echaban viento en las Polinesias? Porque hace mucho calor, pues. Ahora, no se vaya a confundir con el hombre caribeño. El caribeño es de acá, del Caribe. Es de acá, es de la Polinesia, es otro. Este es también es un mezcladito. Raza pura, entre comillas. Asiática amarilla. El que está acá, amarilla.
El que viene del norte a sur, amarillo asiático. ¡Ey! Y el de la Melanesia, negroide. Y el de la Polinesia es un mezcladito. También. Claro, color chao, Juan. Profe, vamos a la semejanza de nuevo. ¿De dónde viene exactamente el hombre de las Polinesias? Tahití. Llegan a las islas de Pascua. Luego, trae ¿qué cosa? La pacha. ¿No les antoja una pachamanca ahorita? Ya. Dos, la hamaca. ¡Poncho! Disculpen a los seguidores del Facebook, ya saben, suscríbete al canal Averamento Pistis. Ya. Pachamanca, hamaca, macana, hacha, abanico, poncho. Por eso no tenían hijitos. ¡Toalla! Ajá. Y ojo, trajeron el idioma quechua. Estamos llegando a una conclusión. Que el origen del hombre americano no es único, es múltiple. ¿Quién dijo eso y vino el examen? Bosch Gimpera. ¿Qué? Bueno, ya, ya. ¿Cómo? Retrocede 200, retrocede 200. Vamos. Bajo lo explicado, vamos a decir lo siguiente. Que el origen del hombre americano no es explícitamente asiático, pero sí es la mejor teoría, con mayores pruebas, sobre todo antroposomáticas. Pero no quiere decir que es la totalidad de los que han venido a América. América fue poblado por diferentes hombres. Un ejemplo claro, la teoría de Paul Rivet en su teoría oceánica, las melanesias y las polinesias. Méndez Correa dice, ¿no? El hombre pasó de Auckland, Macquarie, Tasmania y llegó a la Antártida. Pero la Antártida está hielo, Pepe, puro hielo. Pero él dice, no, en el tiempo que llegó a la Antártida pasaba por un optimum climatium, un clima óptimo. O sea, acá ya no hay Pleistoceno. ¿Te acuerdas qué era el Pleistoceno? ¿Qué era el Pleistoceno? Tiempo de frío, tiempo largo, ¿sí o no? Su última etapa en América del Norte y Asia, ¿cómo se llamó? Glaciación Wisconsin. Pero el hombre que de acá, de Australia, pasa a América, ya no hay Pleistoceno. Es más, el Pleistoceno tardío ha llegado a su final. Entonces, ¿qué etapa se está dando? El Holoceno. Y con eso destruye la teoría de George Montandon, que dice que la teoría del óptimo climático es falso y que esto está mal y que todo esto. ¿Correcto? Sí se dio. Claro, yo no puedo afirmar contundentemente eso, pero las pruebas son fehacientes y nos dicen que el hombre de Australia pasó a Auckland, Macquarie, Tasmania, llegó a la Antártida cuando había hielo o había baja el hielo. Claro, entonces el hombre bajó, subió a su balsa, bajó, subió a su balsa, bajó, subió a su balsa, bajó. ¿Qué os baja, sube, ¿qué pues es dólar? ¡No! ¿Bajó a qué? Comer, pues obviamente. A comer. Y el hombre con su balsa llegó ¿a dónde? A Tierra de Fuego, Chile. A ver, aguanta, profe. ¿Estás mal, pe? ¿Cómo que va a llegar de acá a Chile? No, cuando te hablan de la Patagonia, escúchame. Patagonia, sur de Chile, teoría polinésica. Cuando dice teoría polinésica,
¿Hacia dónde llegaron? Sur de Chile hacia la Patagonia. Pero cuando te dicen teoría australiana de Méndez Correa, tú tienes que decir Auckland, Macquarie, Tasmania, pasó a la Antártida. En el Optimum, cuando había hielo había bajado. Ya no había. Claro, hay, pero ya no mucho, casi nada. Siempre en el Polo Sur va a haber hielo, pero no como el tiempo de la glaciación, pues acá habrá sido el hielo hasta acá, inmenso. Pero el hombre no puede pasar por el hielo, ya eso se lo dije. Entonces, en el óptimo climático llegó acá. Ahora yo te hago una pregunta, pero también es lejos, pero ¿cómo de acá con su balsa? ¿Qué cosa? ¿Tiene motor? ¿Cómo que llega acá? ¡Claro! Aquí hay el anticiclón del Pacífico Sur, que va a crear ¿qué cosa? La corriente de Humboldt. Y esa corriente va a impulsar al hombre y su balsa ¿a dónde? A Tierra de Fuego, Chile. Y así el hombre también pudo haber llegado por Australia, la Antártida y hacia Tierra de Fuego. ¿Pruebas? Hay pruebas. El boomerang. Las aldeas tipo colmenas en la zona de Australia. Boomerang y casas tipo colmena. ¿Hay acá? Sí. Acá también. ¿Dónde están las más antiguas? Acá. Muchachos, la teoría del poblamiento americano ¿es única o es múltiple? Múltiple. Es de un origen múltiple. ¿Quién dijo eso? Bosch Gimpera. Profe, y ahí mueren ya todas las teorías. No, hay una más. ¿Qué? Más tan, profe. ¿Qué quieres saber, fe? Hay un patita que se llama Stanford y Bradley, norteamericanos, han planteado una última teoría. ¿Cuál, profe? La teoría noroatlántica. Ejemplo, si acá estaba la península ibérica, ellos dicen, en la glaciación Wisconsin, la glaciación abarcó todo esto. Mira, todo esto, hielo, todo esto. Los hombres blancos, utilizando balsas en el periodo solutrense, migraron con sus balsas y llegaron ¿a dónde? A territorio americano. Y te doy un dato. En América se han encontrado restos líticos de piedras tipo la hoja de laurel. Y esa piedra de hoja de laurel no hay en ninguna parte de América. ¿Qué? ¿Pero se ha encontrado? Se ha encontrado. ¿Qué es más? Denominan a ese señor que llega ahí el hombre de Kennewick. ¿De qué raza? Aria. Blanco. ¿Qué? ¿Qué es que dice, profe? ¿Puedes explicar nada? La última teoría después de Thorbenrick, de la teoría de las algas, es la teoría noroatlántica. Que el hombre migra de la península ibérica cuando todo estaba en hielo, todo esto. Hielo. Y utilizando balsas, llegó. ¿Hacia dónde? Hacia la zona del norte de América. Pero, ¿cómo va a llegar lejos? ¡No! Si te das cuenta, acá está largo. Pero la tierra acá es redonda. Mira, la tierra en el norte, acá, está pegada. Acá abajo igual. Entonces, le fue fácil llegar allá. Con balsas.
en un periodo llamado solutrense. Eran cazadores ibéricos, hombres de raza aria. ¿Cuál es la prueba como tal? Que los que llegaron acá, llegaron piedras labradas en hoja de laurel. ¿Sí ven? Bien labraditas. Profe, ¿y dónde más en América se encontró eso? En ningún lugar de América. ¿Qué tal? O sea, vinieron hombres blancos también. Por lo tanto, vamos a concluir con lo siguiente. Solamente en esta parte. Muchachos, hay un alumno que me había preguntado, profe, ¿qué es el síndrome de Covada? ¿Sabes qué es el síndrome de Covada? Es cuando en Australia los que van a tener sus hijitos, las mujercitas, el varón siente los síntomas. O sea, en vez de que a la mujer le dé ganas de comer, obviamente a la mujer tiene ganas de comer, pero primero el varón que observa todo el ciclo del proceso, pues del nacimiento y todo eso, a él le da más hambre. Y cuando ve a su mujer embarazada, a punto de dar a luz, el desgraciado se desmaya. A él se llama síndrome de Covada. Y ese síndrome que se da acá en Australia, también se repite acá, en los hombres más antiguos del sur de Chile. Así propio, legal. Ahora resumimos el tema del poblamiento americano. Pregunta, de todas las teorías que hemos mencionado, pues ya no vamos a hablar de las descartadas, la teoría paralela, la teoría del Atlantis, la teoría autoctonita, del hombre de las pampas argentinas o de Miramar. Ya no. Vamos a hablar de la teoría de Alex Harika, la teoría con mayor aceptación. Fundamento geológico, lingüístico, pero sobre todo antropo. Ojos, dientes de pala, pómulos, cabello, lacio, era peludo, era lampiño el desgraciado. Acá, ¿qué color tenía? Cuyo psiqui color. ¿Y tú por qué no tienes? Porque tú ya has crecido ya, pues. Además eres una mezcla de la mezcla de la mezcla de la super mezcla. O sea, ¿qué eres tú? ¿Un super saya? ¿Sabe? Bacán. Entonces, los americanos y los asiáticos gozan de una similitud antroposomática. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero puedo yo afirmar al 100% que Alex Harika y su teoría es la más aceptada en su totalidad. Sí. No. Quizá puede ser que en grandes oleadas llegaron a América de acá de Asia, sí, eso sí puedo aceptar, pero no puedo aceptar que es la única teoría, porque hubieron otros y otras teorías que plantean científicamente que el hombre llegó por otras partes a América. ¿Correcto? 2. 3 puntos básicos. ¿De qué habla Harika? Glaciación, Eustacia, corredor de. ¿Quién plantea esta teoría final? Apoya a Harika, David Hopkins. Por lo tanto, el hombre no pasa por el hielo, pasó persiguiendo a los animales. ¿Por dónde? Por un corredor de tierra llamado el Istmo de Bering. El Istmo de. Mucha atención. José Imbeyoni dice que el hombre migra de las islas Aleutianas. ¿Apoyada de qué? ¿De qué? De la corriente del Kuroshio. Correcto, 20 para ti. Ojo que José Imbeyoni plantea esa teoría junto a Flatman acá. Mucha atención. Ahora, la teoría de las algas, que dice que en la Eustacia baja el agua. Pero ¿quién planteó eso por primera vez? Para apoyar la teoría de quién?
De Alex Carter. Profe, y la teoría de las algas del Torbe Enrique dice que todas las costas quedaron con nutrientes, con algas, peces, mariscos, y el hombre, cuando pobló América, llegó primero ahí, se quedó en la costa. Y como clave de eso hay un estudio minucioso y serio que nos diría que el hombre más antiguo sería Huacaprieta 1, pero todavía está en estudio. Por el momento quédate con Piqui Machay bajo los artefactos líticos en Perú. 2, 3, vamos acá. Paul Rivet, teoría melanésica. ¿Qué corriente utiliza? Pacífica. Teoría oceánica, Paul Rivet. Polinésica, ¿qué corriente utiliza? Sur. Excelente. ¿En cuál de los dos se utiliza catamaranes? Melanésica. ¿En cuál de los dos se come pachamanca? Polinésica. Pronto. La teoría australiana de Méndez Correa también goza de aceptación, ¿o no? Sí, también. ¿Qué nos dice? Que el hombre pasó de isla en isla y llegó ¿a dónde? A la Antártida. Y como estaba en optimum climatium, bajó para comer, cazó, subió a su balsa. ¿Y apoyado de qué corriente? Llegó al sur de Chile. Dime. La corriente de Humboldt. Llegó al sur de... a la Tierra de Fuego. Muchachos, en el examen no te olvides, sobre el poblamiento americano pueden venir muchas cosas, pero hay 3 en realidad que te pueden venir. La primera, ¿quién es el precursor de la teoría inmigracionista? ¿Quién es el precursor de la teoría autoctonista? 2, saber todo sobre la teoría más aceptada, la teoría de Alex Carter. Y 3, la que siempre viene en el examen, pero para diferenciar, la teoría de Paul Rivet, en su teoría melanésica y polinésica. Pero para terminar, finalmente, yo les digo una cosa. ¿Somos nosotros oriundos solo de Asia o tenemos un origen múltiple? ¿Según quién? Bosch, Gimpera. Esta clase ha terminado. Y olé.